Esta es la primera pantalla de Autodesk Inventor. Es la pantalla de inicio, que cualquier usuario, sea novato, que conozca un poco o experimentado, verá siempre. La razón es que desde esta pantalla es posible acceder a cualquier archivo o proyecto que vamos a crear o que ya tengamos trabajando. Por eso es importante conocerla. Eso facilitará nuestro trabajo durante el diseño. Toda esta pantalla de inicio se llama Home y el símbolo de Home es una casa con su chimenea. Así que siempre que ve ese símbolo es el acceso que lo llevará a esta pantalla. Esta función la encontrará en todas las pantallas del programa. En esta pantalla, por ejemplo, este símbolo aparece en 3 lugares. Si hago clic en uno de esos símbolos, la pantalla solo va a parpadear porque estamos accediendo a esta pantalla que ya se muestra. El objetivo de tener este botón cerca es tener la facilidad de activar esta pantalla de inicio en cualquier fase del diseño. La primera característica que debe conocer es la selección automática. Para seleccionar una función no necesitamos hacer clic, solo debemos poner el puntero sobre ella. Es una forma sencilla de saber qué elementos que se encuentran en una pantalla tienen funciones. Esta selección automática está presente en todas las pantallas o interfaz del programa. Hay varias formas de cómo se muestra esta selección. En Autodesk Inventor se usa un rectángulo de color plomo para seleccionar las funciones de la cinta de opciones, o un rectángulo de color celeste con el contorno más pronunciado para las que son de mayor importancia o de uso. Algunos botones los aclara, como esta ventana de plantillas avanzadas. Hay otros donde incrementa la opacidad, como estos archivos de documentos recientes. Otra forma de seleccionar las funciones es subrayar la palabra o título. El objetivo es mostrar el cambio en el elemento para saber que esa es una función y para saber qué espacio tengo disponible para hacer clic y activar esa función. Estos cambios de opacidad, colores y subrayados me ayudan a saber cuáles son funciones dentro de una pantalla. Esta característica permanece en la función mientras se está usando. Una vez se ejecute la función, se active otra función o se cancele esta función, esa característica desaparece. Si observa los títulos de la ventana de documentos recientes, una de las funciones está en color celeste. Eso me indica que todos los archivos que se muestran en esa ventana tienen esa característica o tienen aplicada esa función. Si observamos esta pantalla, podemos ver que en la ventana de proyectos hay varios proyectos. Uno de ellos tiene esa característica, está resaltado. Eso quiere decir que es el proyecto que está activo. Entonces, todos los archivos que comience a crear en el programa van a formar parte o se van a guardar en ese proyecto. El programa también tiene funciones que son campos para ingresar palabras o texto, que generalmente usamos para realizar búsquedas o filtros. Estos campos los podemos detectar cuando aparece una línea vertical. Al hacer clic, luego de ver esta línea, el campo se activará para poder escribir. De hoy en adelante, seleccionar una función no es lo mismo que activar una función. Cuando decimos activar una función, es similar a la indicación de hacer clic en esa función y comenzar a usarla.